Hola chicas, otra vez retomando un poquito lo que nos había quedado pendiente hoy en la mañana, pues vamos a hablar acerca, como les decía, de los trastornos del habla, ¿ya? Adentrándonos más en lo que ya son los problemas específicos del aprendizaje, en este caso la dislalia, que es el tema de esta clase. Existen también otros trastornos del habla, si bien este es el principal arma o herramienta que tenemos nosotros para comunicarnos, en ocasiones suele fallar por la aparición de trastornos de tipo funcionales en nuestra habla, como la dislalia, la dislexia o la disfemia o tartamudez. ¿Listo? Entonces vamos con el tema de la clase de hoy, que es específicamente la dislalia. ¿Qué es? Pues es un trastorno del lenguaje que se manifiesta con la dificultad de articular las palabras y que es debido a las malformaciones o defectos en los órganos que intervienen en el habla. Entonces, con frecuencia los niños con dislalia son capaces de pronunciar correctamente las sílabas, por separado, pero al unir los fonemas cometen los errores. Y como yo les decía en la mañana, a veces nosotros le decimos a nuestro niño que sabemos que tiene un error al decir la palabra, por ejemplo, lengua, dicen luenga, por decirles, ¿listo? Entonces yo le digo, a ver, di len, y él dice len, y después gua. Ahora di lengua, venga. Eso suele pasar en la dislalia, ¿listo? Esto hace que su lenguaje pueda resultar en ocasiones ininteligible, que a veces no se pueda entender. Tenemos algunos tipos de dislalias: la dislalia orgánica, la funcional, la evolutiva, la audiogénica, la fonética y la fonológica. Y vamos a ver cada uno de esos tipos de dislalia. En cuanto a la orgánica, es un trastorno grave del lenguaje asociado a una afectación del sistema nervioso central. En este caso, están afectados los centros neuronales del lenguaje y se llaman disartrias y forman parte de las alteraciones del lenguaje. Y si nos referimos a las anomalías o malformaciones de los órganos del habla, la boca, la lengua, el paladar, el labio, se les llama disglosias. Entonces, la dislalia orgánica en sí se divide en dos subtipos, las disartrias y las disglosias. ¿Listo? Entonces, dislalia orgánica, pero dos tipos diferentes. El uno, las disartrias con afectaciones del sistema nervioso, y por otro lado, las disglosias con afectación en los órganos productores del habla, labios, lengua, paladar, etcétera, etcétera. La dislalia funcional, en cambio, es el mal funcionamiento de sus órganos articulatorios, sin que se presente ninguna causa de tipo orgánico. Es decir, no tengo ninguna malformación y ninguna afectación del sistema nervioso y ninguna malformación en mis órganos del habla. Sin embargo, no sé cómo utilizar estos órganos fonatorios. El niño con dislalia funcional no usa correctamente estos órganos a la hora de articular los fonemas, a pesar de no existir ninguna causa de tipo orgánico. Este es el más frecuente de los tipos de dislalia que van a tener que tratar ustedes, que van a tener que hacer pequeñas intervenciones en el aula. ¿Listo? Vamos a ver. Posibles causas de la dislalia funcional. Les decía temprano, si yo quiero tratar, por ejemplo, porque está de moda el coronavirus, entonces yo debo atacar al virus, ¿verdad? Porque esto de la fiebre, de la tos, del dolor de garganta, del dolor del cuerpo, esos son los síntomas nada más. Para yo curar el coronavirus, no puedo enfocarme en los síntomas, ¿listo? No puedo enfocarme en curar la fiebre, pues porque para la fiebre doy un paracetamol y se supone que tiene que pasar la fiebre, se supone. Pero no estaría curando nada, porque está ahí el virus de base, ¿verdad? Lo mismo pasa con la dislalia y con los otros problemas del aprendizaje. Debo ir a la causa raíz. Entonces, una de las causas debe ser la falta de control en la motricidad fina. Y, otra vez me olvidé de borrarle aquí esto de la psico, caramba. La articulación del lenguaje requiere una gran habilidad motora, ¿verdad? De que podamos mover nuestro aparato fonador correctamente. Prueba de ello es que aquellos fonemas que precisan un mayor control de los órganos articulatorios, especialmente de nuestra lengua, son los últimos en aparecer, específicamente la L, la R y la doble R.
La otra causa puede ser un déficit en la discriminación de tipo auditiva, que nuestros niños no decodifiquen correctamente los elementos fonéticos de su idioma y por tanto no perciban las diferencias fonológicas y que no escuchen en qué se diferencia la L de la R en realidad, ¿ya? En que ellos no puedan reconocer, por ejemplo, si es un sonido fricativo en el que yo tengo que hacer mis labios vibrar, si es un oclusivo que tengo que cerrar, si es un sonido dental en el que tenga que apretar mis labios, si es velar en el que tengo que poner la lengua contra el velo del paladar, ¿verdad? Produciendo algunos errores de imitación oral. El lenguaje se aprende siempre por imitación. Entonces nosotros como mamitas, en la mayor parte de los casos, somos las que enseñamos el lenguaje, sin darnos cuenta, ¿verdad? Y esto se aprende por imitación. Entonces, si no escucho correctamente, no voy a poder imitar correctamente. Las posibles causas de esta dislalia: errores perceptivos, imposibilidad de imitación de movimientos, estimulación lingüística deficitaria, que no estemos estimulando en casa adecuadamente. Pues esto explica frecuentemente las dislalias en ambientes de niños socioculturalmente deprivados, abandonados o en situaciones a veces de bilingüismo. Esto es muy importante. Cuando en casa la lengua materna no es una sola lengua materna, sino que son dos. Supongamos de un niño que nace en Estados Unidos y su papá es estadounidense y su mamá es ecuatoriana. En esa casa existen dos lenguas, ¿verdad? Entonces ahí se dan muchos más problemas de dislalia, en el estar aprendiendo el un idioma y el otro al mismo tiempo. Otra causa puede ser de tipo psicológica y esta es la sobreprotección en primer lugar. El que yo incluso esté instando a los niños a que no digan correctamente ese fonema. Por ejemplo, yo tengo un hijo y me encanta que él diga gondo. Ay, qué lindo que se escuche como dice. Pero la palabra es gordo, ¿verdad? Y yo primero no corrijo. Y segundo, estoy haciendo algo mal para el niño, ¿verdad? Le estoy haciendo un daño. Ay, mi hijo, me encanta que digas gondo, di gondo. ¿Verdad? La otra puede ser que hayan habido traumas en la niñez y que esto persista con los modelos articulatorios infantiles. Posibles causas: deficiencia de tipo intelectual. Las dislalias son un problema añadido a los del lenguaje del niño o niña deficiente. Su corrección hay que plantearla más a largo plazo, es mucho más lenta, estará condicionada por su capacidad de discriminación de tipo auditiva y la habilidad motriz que él tenga. Decimos, requiere de mucha motricidad fina y pues en eso deberíamos trabajar. Cuando nos referimos a dislalia, habitualmente se refiere a la dislalia de tipo funcional. Casi siempre cuando digamos este niño tiene dislalia, casi siempre va a ser una dislalia de tipo funcional. Y los errores que más frecuentemente se cometen son estos. Uno es la sustitución, el poner una letra por otra. Por ejemplo, esto de decir gondo por gordo, estoy poniendo la N en vez de la R. ¿Listo? La distorsión, el que yo tenga una R pero que es una R, así. Esta es una distorsión. Una omisión, que yo simplemente no pronuncie esa letra cuando estoy hablando. O la adición, que a esa letra que no puedo pronunciarle, para poder pronunciarle yo le pongo ahí otra letrita adicionada. ¿Listo? Esto de aquí es importante corregir, chicas. No solamente por el hecho de que no va a poder hablar bien y es una sustitución, una distorsión, una omisión, una adición. En el área de lógico-matemáticas, cuando yo esté enseñando la suma, la resta, la multiplicación y la división, estos errores de lenguaje, la sustitución, la distorsión, la omisión y la adición, van a ser bastante importantes. Por lo tanto, yo estoy sustituyendo un fonema y después mi cerebro puede sustituir números, signos, puede distorsionar cosas. Entonces, no es que solamente el lenguaje, solamente habla mal, no es solamente, ¿verdad? Es tantocito solamente, no es así, ¿ya? Tiene muchas otras implicaciones luego. Otro tipo de dislalia. Este tipo de dislalia no tengo que intervenir, aquí no tengo que hacer nada, ¿ya? Esta coincide con la fase del desarrollo del lenguaje, es decir, hasta los 4 años. Y yo aquí les voy a dar una muletilla de una pregunta que les voy a hacer en logros y en todas las que pueda. ¿A partir de qué edad se diagnostica dislalia?
Nosotros decimos, antes de los 4 años se llama dislalia evolutiva y esta no debe tener un diagnóstico, no tiene que intervenir, no se tiene que hacer nada, porque estamos en desarrollo del lenguaje todavía. Entonces, se diagnostica dislalia a partir de los 4 años. Es una distorsión en algunos fonemas que suelen desaparecer espontáneamente sin necesidad de intervención. Nuestros niños hasta aquí están aprendiendo y por lo tanto siguen escuchando y siguen repitiendo y algún día les sale todo correcto. La razón de este tipo de lenguaje es justamente la evolución propia del lenguaje y la inmadurez neural para producir cierto tipo de movimientos que se van solucionando con el tiempo. Otro tipo de dislalia es la dislalia de tipo audiógena. El origen es un problema en la deficiencia auditiva de mi niño y al no oír bien, el escolar no tiene una correcta discriminación auditiva y confunde los fonemas parecidos. La causa de este tipo de dislalia radica en la deficiencia de la percepción parcial de mis niños. No es que no escuchan nada, escuchan, pero ciertos decibeles no. Y aquí es importante, si yo tengo una dislalia de tipo funcional, yo hago terapia de lenguaje, con lo que les voy a mandar ahora de tarea, con praxias orofaciales, pero movimientos de la boca y de tal. Pero si yo tengo una dislalia de tipo audiógena, por más que yo me mate haciendo terapia de lenguaje con praxias orofaciales y que les haga a ellos, que las muecas, que ni sé qué, que la lengua, ni sé qué, no voy a solucionar el problema, ¿verdad? Es a eso a lo que iba. Debo mirar cuál es la causa de la dislalia para de ahí mirar cómo debo intervenir. En este caso, deberíamos primerito mandar a hacer un examen auditivo para mirar qué se puede hacer con ese niño. Hay otro tipo de dislalias, las fonéticas, suelen tener un origen en alguna dificultad de la coordinación motriz, siendo los problemas más habituales el ceseo, la sustitución de la S por la Z, en vez de decir casa, mi niño dice casa. El ceseo con S, pues sustituye la Z por la S, zapato en vez de zapato. Pero bueno, nuestro idioma esto es igualito, así que no pasa nada. La sustitución de la F por la P o por la Z, la sustitución de la K por la T. Igual con las fonéticas, distorsiones, se sustituye el fonema correcto por un sonido que no pertenece al sonido fonético de ese idioma. Los rotacismos, por ejemplo, esa R mocha que les decía yo, el de R, el de romper en vez de romper. El sigmatismo, en vez de decir sonreír, voy a decir sonreír. La nasalización, el que yo sustituya la D por la N, decimos animina en vez de adivina. La sonorización de consonantes sordas como la G y la K, y decimos gasa por casa. Para la corrección de estos problemas es importante que los niños afectados aprendan un sistema motor nuevo. Entonces, yo aquí voy a utilizar igual, como les decía, terapia de lenguaje con movimiento, para que ellos aprendan a hacer esos movimientos finos y vamos a corregir los movimientos que sean inadecuados. Otro tipo de dislalia, las dislalias de tipo fonológicas, se caracterizan por tener dificultades de discriminación auditiva y análisis temporal de fonemas dentro de una secuencia, lo que provoca que el niño cometa errores de pronunciación del tipo. Vamos a tener problemas de anticipación, decir títate por quítate, de duplicación, vamos a decir difícil en vez de difícil. La sustitución, asimilación de un fonema por otro, por ejemplo, podemos poner la T por la S. Alteraciones del orden de los fonemas, por ejemplo, tonicias en vez de noticias. Alteraciones del orden silábico, por ejemplo, al pronunciar la palabra teléfono en vez de teléfono. Y hay que tener en cuenta que estas variaciones son habituales durante el proceso de desarrollo del habla. Ya antes de los 4 años no podemos decir que tengamos una dislalia de tipo fonológica. Se consideran dificultades o trastornos si persisten una vez que el niño ha cumplido los 5 años de edad. ¿Ya? Algunos factores de riesgo. Esto es, ¿qué puede hacer que mis niños tengan dislalia? Esto es lo que debo evitar. Hay algunos factores que pueden predisponer a que el niño tenga este trastorno. Por ejemplo, si los niños son más tímidos, si son despistados, si están desmotivados o si están excesivamente estimulados
como es el caso de nuestros niños en la actualidad, que están excesivamente estimulados por medios tecnológicos, o si tenemos demasiadas actividades extraescolares, aquellos que en ese medio familiar están quejados de falta de cariño, viven situaciones conflictivas. Incluso los niños agresivos tienen más posibilidades de tener dislalias. Todo esto de aquí lo miramos para saber qué debo evitar en mis niños, para que ellos no tengan este problema. ¿Cómo se hace el diagnóstico? En primer lugar, es importante tener en cuenta la evolución de la persona y también el contexto familiar. Yo puedo decir, este contexto familiar es deprivado, por tanto tenemos una escasa estimulación del lenguaje, y yo puedo hacer simplemente una intervención pequeñita en aula con estimulación del lenguaje y listo, eso se soluciona, ¿verdad? Después debemos tener información sobre el desarrollo motor, el nivel de audición, el ambiente sociofamiliar, el ambiente escolar, entre otras cosas. Entonces ya para esto, el desarrollo motor, usted ya debe tener una entrevista previa con los papás de este niño y mirar a qué edad gateó, si no gateó, si a qué edad se paró, etcétera, etcétera, etcétera. Así nosotros tendríamos una información sobre el desarrollo motriz. Después debemos tener una información del nivel auditivo y por lo tanto mandaremos a hacer exámenes auditivos. El ambiente sociofamiliar me sirve a mí para mirar si tenemos estimulación del lenguaje, el ambiente escolar para ver si ese niño es tímido, si ese niño es agresivo, que estaba dentro de los factores de riesgo que vimos. La evaluación de estas dificultades se realiza a través de la observación, de la conversación espontánea, por tanto se deben tener muchas muestras del lenguaje y además en diferentes situaciones, que si está en el aula, que si está en el patio, que si está en la casa, ¿listo? En diferentes situaciones con el mismo niño. Debemos tener algunas cosas en cuenta en el momento de diagnosticar o de suponer que podemos tener dislalia. Debemos mirar que no existan alteraciones físicas en los órganos bucofonatorios. El que más frecuente tenemos aquí es el frenido lingual, ¿no? Esta telita que tenemos debajo de la lengua suele ser en ocasiones demasiado larga, casi que llega hasta la punta de la lengua, y eso no nos permite a nosotros pronunciar algunos fonemas. Lo único que tendríamos que hacer para mirar eso es levantar, ¿verdad? Con un palito de lado, levantamos la lengua y miramos qué tan largo es el frenido lingual. Debemos valorar el soplo, qué tan fuerte están soplando nuestros niños, qué tal controlan la respiración y qué tal coordinan el habla. Debemos valorar la realización de praxias, por ejemplo, de ejercicios prácticos con los órganos de articulación, que van a ver un videito al final de esta clase y de ahí van a hacer la tarea. La discriminación auditiva de los sonidos, la evocación de palabras a través de diferentes actividades que nos permitan conocer qué fonemas específicos están afectados. Esto es como que si estuvieran evaluando el área de pronunciación en funciones básicas, tal cual. ¿A qué edad se debe empezar el tratamiento con estos niños? Las principales edades sobre las que se realizan intervenciones se encuentran entre los 4 y los 10 años de edad. Cuando un niño es menor a los 4 años, está teniendo dificultades, es conveniente llevar a cabo un seguimiento que permita llevar a cabo la intervención a tiempo. Si yo me doy cuenta que un niño de 4 años empieza a tener problemas, pues bueno, hago más estimulación del lenguaje y no lo pierdo de vista. ¿Listo? Sigo ahí con el mirarle y a ver qué tal va evolucionando su lenguaje. ¿Cuál es el pronóstico? Pues así como todo problema de aprendizaje en el que tenemos que hacer una intervención, decimos el pronóstico es, en este caso, de ser tratado en forma temprana, debe ser tratado así para evitar que pueda derivar en un bajo rendimiento académico. Cuando nuestros niños empiezan el proceso de lectoescritura, si ellos no tienen adecuadamente adquirida el habla, van a tener algunos problemas. Como les decía, por ejemplo, en la R, si ellos realmente no saben pronunciarla, les va a ser bastante complicado la escritura primero y después la lectura de ese fonema, ¿ya? Afortunadamente existen ejercicios específicos dirigidos por un logopeda con apoyo de los padres que suelen dar muy buenos resultados en un poco tiempo de estimulación. Algunas consecuencias positivas del tratamiento es que se observa que los pacientes con dislalia, cuando inician el tratamiento, ven reflejadas una mayor seguridad en cuanto ya a autoestima, un aumento de esa autoestima, un mayor control sobre las situaciones comunicativas y son mucho más sociables por el hecho de que
miran que son buenos al hablar. Esto hace que los niños se sientan más cómodos con su grupo de amigos, no se cohíban a la hora de relacionarse. ¿La dislexia puede desaparecer? Pues, ¿qué creen ustedes? Si yo hago una correcta intervención, ¿verdad? Los niños pueden adquirir perfectamente patrones correctos para la adquisición de un determinado fonema, ¿verdad? Y así mejoraríamos la conversación espontánea de nuestros niños. ¿Qué ocurre cuando no se corrige? Pues algunas cosas. Cuando la dislalia no es tratada, se instaura en la persona un patrón de habla incorrecto que afecta el discurso. No solo va a pasar esto en la edad infantil, también se va a ir acarreando este problema hacia la adolescencia y hacia la adultez, por lo que puede provocar en ellos una falta de seguridad que afectará principalmente su vida diaria y las relaciones de tipo social. Cuanto más tiempo dejemos pasar para la intervención, va a ser mayor la dificultad que mostremos a la hora de adquirir un patrón adecuado. Mientras más prontito yo le enseñe a ese niño dónde debe poner la lengua y juntarla con el paladar, o juntar los labios, o juntar los dientes para pronunciar un fonema, va a ser mucho más fácil de corregir. No que no se pueda hacer, claro que se puede hacer. La mejor es la intervención precoz de un logopeda. A tiempo, aunque el pronóstico depende del tipo de trastorno, del tipo de causa que habíamos visto, normalmente el aura se puede mejorar con una terapia adecuada. Suele basarse en la realización de ejercicios para perfeccionar los movimientos de la musculatura en la producción de sonidos, y así se intenta que ellos vayan mejorando la articulación de las palabras, vayan mejorando la utilización de la respiración, el ritmo de la pronunciación, la expresión, incluso la fuerza del soplo, con la fuerza en la que yo voy soplando de a poquito el aire cuando tengo que ir pronunciando algunas palabras. Normalmente se le plantea al niño a forma de juegos, obviamente a él no le vamos a decir, ven que te voy a hacer una terapia, ¿verdad? Así como no le decíamos, ven que te voy a tomar una prueba. Obviamente, todos en forma de juegos, para que sea más sencillo y más ameno adquirir esas nuevas habilidades. Para que la terapia sea eficaz, es importante que los padres se impliquen en ese proceso y ayuden también al niño en el hogar. No hace falta solamente lo que un terapeuta pueda hacer una vez a la semana o el poco tiempo que la profe pueda dedicarle, porque es que no tiene solamente ese niño, ¿verdad? Tiene en el aula también otros 20 niños a los que atender. En ocasiones, cuando el problema tiene un origen físico, será necesario realizar algún tipo de procedimiento médico. Por ejemplo, en el paladar hendido, en el labio leporino e incluso en el frenillo lingual que yo les decía, se necesita de algún procedimiento de tipo médico. También en la dislalia de tipo diógena, ¿no? ¿Qué podemos hacer en el aula? A veces decimos, no, pero es que esto es un logopeda, es un terapista del lenguaje. Sí, tiene toda la razón. Sin embargo, en aula podemos hacer algunas cosas. Son muchos los casos de dislalia que nosotros vamos a poder detectar en el aula, por lo que los maestros jugamos un papel bastante importante junto con los logopedas y los padres de familia. Y los maestros somos los más importantes para la detección precoz y la solución del problema. Si yo tengo ya un niño de 5 años, yo ya sé que cuando un niño tiene 5 años y no puede pronunciar ciertas cosas, ese ya es un problema de dislalia y necesito intervención. Si fueran los últimos fonemas en la R y en la L que habíamos hablado y el niño tiene 5 años, pues no pasa todavía nada, ¿ya? Pero si son otros fonemas de ya adquisición temprana, hay un problema. Y si yo tengo ya un niño de 6 años, ya existe algo en lo que yo debo intervenir como profe. Las líneas de intervención del profesor en los trastornos son básicamente ejecutar tareas de prevención, estimulación del lenguaje oral y escrito a través de programas de estimulación. Después, realizar evaluaciones logopédicas para detectar que todos los niños, el de mayor a menor grado, tengan este tipo de problemas. En cada caso detectado debemos informar a los padres de familia individualmente. Si es necesario, deberíamos derivar a un tratamiento con un logopeda. En este caso, nosotros aquí tenemos un psicólogo de la unidad educativa, casi siempre. Él es el primero al que debemos notificarle. Después debemos informar a los padres. Cuando sea necesario, debemos llevar a cabo un tratamiento o intervención con el alumno que puede incluir sesiones individualizadas tanto dentro como fuera del aula o dentro del horario, fuera del horario de clases.
Valorar la posibilidad que tiene el niño en un programa de alumnos con necesidades educativas específicas. Y esto es solamente si tuviéramos, por ejemplo, un niño de 10 años que tiene dislalia y se le ha hecho muy difícil la adquisición de la lectura y escritura. Ahí deberíamos incluirle a él en un programa de necesidades educativas específicas. Y llevar a cabo una valoración y un seguimiento de cada caso específico. Sus alumnos van a ser siempre guaguas como si fueran sus hijitos chiquitos. Esos hijos que tal vez no tienen en casa, porque no van a tener ninguna 40 hijos, pero sí van a ser sus hijitos que tienen en la escuela. Por lo tanto, van a tener que estar pendientes de cada uno, de las dificultades y de las habilidades que van teniendo cada uno. ¿Qué se hace en el tratamiento logopédico? Pues primero se evalúa el nivel articulatorio del niño, y esto ya por un logopeda, por un profesional especializado netamente en esto. Se define el programa. Este programa siempre va a ser individualizado y adaptado a las necesidades de cada uno de esos niños, porque ya ven cómo existen diferentes tipos de dislalias, las causas son diferentes, por lo tanto los programas serán diferentes para cada uno. Se estimula la capacidad del niño para producir los sonidos, reproduciendo movimientos, reproduciendo posturas de los órganos del habla. Se hace una estimulación de coordinación de movimientos, ejercicios tanto de los labios, de la lengua. Se señalan esas posiciones y él va a ir aprendiendo de a poco, igual con juegos. Se realizan ejercicios donde él debe producir el sonido dentro de las sílabas hasta que ya vaya automatizando un poquito más del patrón muscular. Se trabajan las palabras completas con juegos. Se hace que nuestro niño produzca lenguaje espontáneo, no solamente en las sesiones terapéuticas. Los padres, finalmente, como conclusión bien grande, aunque nosotros los profes tengamos un poquito de conocimientos al respecto, los padres son los que deben tener un papel activo en la solución de las dislalias. Y eso entonces, chicas, ha sido todo por la clase de hoy, sin antes dejarles la tarea. Y ya les pongo también el video de estas praxias. El video de las praxias lo que va a hacer es mostrarles qué es una praxia, ¿no? Que abre la boca, que cierra la boca, eso es una praxia, ¿ya? La tarea es esta. Foto de las praxias bucofonatorias. Primero, ¿qué son? ¿Para qué sirven? Y la tercera pregunta, ¿cuál es la importancia de que una docente de educación inicial y preparatoria, como lo son ustedes, sepan cómo realizar ejercicios de terapia del lenguaje? ¿Listo? Eso sería todo entonces, chicas, por la clase de hoy. Muchísimas gracias y les activo la tarea. Nos vemos igual el próximo lunes, 11 de la mañana, ¿sí? Listo, muchas gracias. Chao.